solo en Red. El ayer y hoy juntos. Hace casi 3 años, cuando la posibilidad de una mujer en la moneda era solo eso, una posibilidad y para algunos más bien lejana, decidimos reconstruir la biografía de la en ese entonces figura más popular del gabinete de Ricardo Lagos, la doctora Michelle Bachelet. En ese entonces, en una decisión que hoy sería prácticamente impensable, su círculo más íntimo nos abrió las puertas y nos contó detalles reveladores de la historia de una niña que creció entre pantalones y uniformes y con un enorme sentido del deber, pero también de una historia que cuenta silencios, traumas y dolor. En esa ambivalencia tal vez estén las claves para entender la biografía de Michelle Bachelet, pero también, ¿por qué no?, las características del fenómeno político y social que ha representado y eventualmente hasta de su manera, de su estilo de gobernar. Esta es la historia de la hija favorita de un papá mártir. También la historia de una mujer que muchas veces tuvo que decidir entre lo que creía que era su deber y la búsqueda de la propia felicidad. Esta, señoras y señores, es la biografía de la presidenta Michelle Bachelet. Gracias por elegirme para liderar a Chile en esta travesía. Yo también recorrí un largo camino para llegar aquí esta noche. No he tenido una vida fácil, pero ¿quién ha tenido una vida fácil? Ratito puede ir a cargar a las niñitas. Se despiertas todas, pero les dejamos las balas. Hoy es 15 de enero de 2006. Como todas las mañanas, Michelle Bachelet prepara el desayuno de sus hijos. A pesar de sus extensas jornadas de trabajo, no cuenta con ayuda doméstica a tiempo completo. Es una jefa de hogar como muchas en Chile, con los mismos apuros y exigencias. Pero hoy es un día especial. En pocas horas más, su vida cambiará radicalmente. Lleva 15 meses de extenuante campaña, pero se ve con energías y optimista. Interrumpe un traslado para comprar dulces. Acepta sacarse fotos y sonreír una vez más. Una foto más sacamos. Yo digo, ¿por qué no bajar eso uno con tantas fotos? Y en medio de este acelerado ritmo, se pregunta: ¿Por qué se le vendía? También quedaría una semana ahí. Después de trabajar, digo. Para llegar a este momento clave, Michelle debe enfrentar una larga campaña electoral. Y también el accidentado recorrido de una vida que nunca dio señales sobre el rumbo que iba a tomar. Su historia está marcada por un largo camino de dolor, muerte y reconciliación, donde la figura de su padre ha sido trascendental. Tras 5 pérdidas, el subteniente de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet y su esposa Ángela Geria por fin tienen a su segundo hijo, el 29 de septiembre de 1951. Michelle nace prematura y está muy por debajo del peso normal. Sin embargo, logra salir adelante. Michelle fue prematura, 7 mesina. Era una niña muy chiquitita, muy linda, ¿sí? Y pesó 1,9 kg, me parece. Y al mes de estar en incubadora, salió de allá pesando 1,8 kg. Ya recuperada, la pequeña se une a la itinerante vida de su familia, que se cambia de ciudad cada vez que su padre es asignado a un nuevo destino militar. Su infancia transcurre feliz.
junto a su único hermano Alberto, juegan a imitar a su padre. Le roban los galones y simulan mandar a las tropas. Michelle, cuando era muy chiquitita, la imagen que me recuerdo es de ella subiéndose con su mamadera a las rodillas del papá que estaba leyendo el diario y tenderse sobre el diario del papá tomando su mamadera. Y a mí me tocaba viajar fuera de Santiago muchas veces y él asumía todas las responsabilidades de casa y lo hacía mejor que yo, sin duda. Al extremo que cuando eran chiquitos y había que bañarlo en la noche, él nunca quiso que yo los bañara porque me decía, se te pueden caer. Entonces él los bañaba. Muy joven, Alberto Bachelet, invitado por su suegro, se une a la masonería y abraza ideas políticas liberales, lo que explica el carácter también liberal y agnóstico de su hija. Pero él era ante todo un militar y conservador a la hora de educarla. Mi padre, como buen militar, y mi madre, son personas que entregaban muchos valores, principios y que exigían de nosotros que actuáramos concordantemente. En la mamadera me dieron el deber. La palabra deber se me metió en la célula, pero con gusto. El tío Beto era exigente, o sea, se le conocía, se sabía. Bueno, chacoteando también, pero bueno, aquí no se ríe, aquí se trabaja, aquí somos serios. Era un tono chacota, pero en el fondo nosotros también le teníamos miedo. Tío Alberto era guapísimo primero, era muy guapo y preocupado, y se notaba que ahí había una relación fuerte. La primera vez que me invitaron a salir a bailar, él poco menos que le dijo al pololo, joven, cosa que era cierta, yo soy campeón de tiro, no era pololo, perdón, era un amigo que me invitó a bailar, joven, yo soy campeón de tiro skits, tiro al vuelo, así que aquí a las 12 de la noche. Así que 10 para las 12, yo estaba en la puerta, frustrada. Por supuesto, bailó como a 7 kilómetros mío toda la noche. O sea, en ese sentido mi papá era súper estricto, preocupado más bien, ¿no? Que su niñita. Michelle se convierte en una adolescente en plena década de los 60. Los jóvenes de la época viven intensamente las transformaciones de la sociedad. Aparecen las minifaldas, las melenas y los Beatles. La joven Michelle entra al Liceo 1 de Santiago en 1964, donde muy pronto destaca por sus inquietudes artísticas. Dado su carácter muy amistoso, muy abierto, muy inquieta intelectualmente y artísticamente, ella leía siempre mucho y le gustaba el teatro y el canto. En ese tiempo, bueno, no nos preocupábamos para nada de la política, ni mucho menos, éramos muy chicas, pero militábamos todas en los Beatles. O sea, esa era nuestra militancia más feroz y más fuerte. Y ella cantaba súper bien, se sabía todas las letras y además las entendía, porque hablaba inglés perfecto. Entonces, eran como muchos puntos de admiración para mí con ella. Yo le abría el closet a veces y tenía pegadas fotos de los Beatles por todos lados, detrás de la puerta, en el bolsón, adentro y afuera del bolsón, en los cuadernos. Era impresionante. Imagine all the people. It's easy if you try. Ella encontraba que Paul era más lindo que George. Y de ahí partió. Y que canta mejor y que no canta mejor, y cada uno defendiendo a su ídolo. Y eran como nuestros primeros pololos en realidad. Y terminamos cachetada limpia. Y además había salido la canción Michelle. Entonces la canción era para ella, según ella. Y yo, como estaba picada, que no había ninguna canción para mí, de ahí partió la pelea.
Liceo 1, ella formó un grupo de canto con 4 compañeras de curso. Incluso yo las vi cantar por televisión. Creo que se llamaban primero las Clip Clap y después las Hechizadas o al revés. Además de su gusto por la música de los Beatles, en esos años se convierte en una joven atractiva para el sexo opuesto. Sin lugar a dudas creo que era atractiva y que era una persona que nunca le iban a faltar los pretendientes. Sí, a mí me gustaba ese Bachelet, es cierto. Pero creo que a mí me gustaba más que yo a ella. Michelle no sucumbe a las cartas románticas del ahora senador. Aún mantiene su coquetería. Hoy se prepara para una entrevista con don Francisco. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirme en su casa a esta hora. Al igual que en sus años de adolescente, procura tener todo bajo control. Desde su rol público hasta los más cotidianos detalles, aunque no siempre resulte. Por suerte hoy día tengo cosas, hay días que está en la rapidez que de repente mis hijos me dicen, mamá, el refrigerador está como mi bolsillo, me dice, mi hijo mayor, no hay nada, está vacío. Y esos días son trágicos y me odian mis hijos. Ese rasgo de su personalidad responde a las enseñanzas de Alberto, su padre, quien como buen militar promueve una actitud de responsabilidad y cumplimiento del deber. Era súper buena alumna, responsable, o sea, la Michelle como que nunca me acuerdo de que ella haya llegado sin un trabajo, sin una tarea, un sentido de la responsabilidad y el deber muy grande, cosa que a mí me costaba un poquito. En apariencia se veía muy liberal, usaba túnicas largas, chalas, pero ella era en el fondo muy conservadora porque en realidad nuestros padres nos dieron una formación un poco conservadora. Yo creo que me creía rebelde en el sentido que era contestataria en la discusión, discutía con mi padre, y mi madre mis planteamientos con mucha fuerza. Yo hubiera soñado, comillas, haber sido una hippie de San Francisco con la revolución de las flores, pero la verdad es que yo me portaba bien, tenía buenas notas, iba a clase, y lo único que sí usaba minifalda. Nunca fumé marihuana, nunca. En el año 1968, Alberto Bachelet sufre sorpresivamente un infarto cardíaco. Con su padre apenas recuperado, Michelle debe despedirse de Alberto, su único hermano, quien se casa y viaja a Australia buscando nuevos horizontes. Eran muy amigos, cantaban juntos, a los dos les gustaba mucho la música, los dos tocaban guitarra y cantaban muchas canciones. Michelle no imagina que su hermano no regresaría a vivir a Chile y que esta sería la última foto que se toma toda su familia reunida. A comienzos de 1970, Chile vive intensamente la campaña para las elecciones presidenciales del 4 de septiembre. Los partidarios de los 3 candidatos se disputan palmo a palmo la posibilidad del triunfo. Es la 4ª vez que Salvador Allende lucha por convertirse en presidente de Chile. También es un tiempo de elecciones para Michelle Bachelet, quien simpatiza con los postulados y el proyecto del candidato de izquierda. Su padre le insistía mucho de que fuera médico. Y en broma le decía, tienes que ser médico para que me cuides a mí por mis problemas cardiológicos. Él quería de todos modos que Michelle estudiara medicina. Yo creo que fue uno de los instigadores para que ella entrara a la escuela. Él quería que yo fuera médico, pero en ese periodo yo no estaba clara que quería ser médico.
Y además yo estaba en esa etapa típica en que uno, si el papá dice blanco, uno dice negro. Entonces, cuando me decía médico, yo decía, no, sobre mi cadáver, ¿no? Entonces, hasta que, en verdad, como yo cuento en alguna historia, yo acompañé a un pololo que tenía un fuerte dolor de diente, ¿no?, de muela, a una posta. Y yo quedé tan impactada en lo que vi ahí. Y después dije, no, yo necesito en mi vida trabajar con los seres humanos, con las personas, ¿no? Eso es lo que a mí me hace feliz. Y creo que lo puedo hacer bien, Salvador Allende alcanza la presidencia del país con una mayoría relativa en las urnas. El país vive un ambiente de conmoción social. Nace en la joven Michelle una profunda conciencia social y se une con entusiasmo a las filas del Partido Socialista para apoyar la construcción de esta revolución a la chilena. En la universidad ingresé a la Junta Socialista en el primer año, sí, en el año 70. Y escuchando en las asambleas sus opiniones, sus propuestas, yo dije, ellos. Ahí está donde yo me siento. Es como diría, esa es mi patria, ese es mi hogar del punto político, digamos. Ahí me sentí representada. Se destacaba de la multitud porque era bastante guapa, muy simpática y una persona además muy activa. Vivíamos haciendo cosas, porque desde trabajos voluntarios, digamos, en las poblaciones, en los cuales también participaba Michelle, o íbamos a, por ejemplo, hacer tratamientos de sarna o de piojo. Entonces había un fuerte vínculo entre la medicina, la facultad de medicina y la cosa social. Casi no pasaba en la casa. Ahí tenía problemas con mi marido porque él le daba mucho miedo que llegara tarde. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing their bedroom. Mi marido era esencialmente un uniformado, era un militar. Y Michelle militaba en las Juventudes Socialistas. Por lo tanto, en cuanto a su visión del mundo, era a veces divergente. Yo amé mucho a mi padre siempre y tuve las relaciones de peleas normales que cualquier adolescente tiene con los padres, sobre todo con un padre de una personalidad fuerte y una hija de una personalidad fuerte. Tras el primer año de gobierno de la Unidad Popular, mientras un grave clima de descontento comienza en el país, Michelle inicia una relación amorosa con Jaime López, también militante del Partido Socialista. La polarización que vivía el país se tradujo en algunos desacuerdos entre padre e hija. A principios de 1973, el país se enfrenta a las crisis de las colas y el desabastecimiento. La experiencia del padre de Michelle como director de finanzas de la Fuerza Aérea impulsa al presidente Allende a encomendar la misión de alimentar a Chile. ¿Cómo se sintió cuando le arrojaron sobre los hombros esta tremenda responsabilidad de alimentar a Chile? En realidad, desde el punto de vista de la importancia del cargo, uno se siente orgulloso de que lo designen a uno, porque cree que puede cumplir una función y la debe cumplir con cierta dosis de optimismo. El tanquetazo del 29 de junio de 1973 es el indicio de las divisiones que existían al interior de las Fuerzas Armadas. Un grupo se opone tenazmente al gobierno y acusa de traidores a los militares que se declaran constitucionalistas y fieles a Salvador Allende. Entre ellos está el general Bachelet. ¿Es cierto que ya no se puede andar solo? ¿Hay guardaespaldas que lo andan cuidando? ¿Hay gente que se preocupa de que no lo vayan a secuestrar? Yo ando solo, realmente ando solo. Completamente solo. No creo que en Chile sea necesario esas medidas en el cargo que ocupo yo, porque no creo que el chileno tenga por instinto o por costumbre de hacer una cosa de esa naturaleza, secuestrar o matar a un personaje, en fin, no.
Y para mediados de agosto, que era mi cumpleaños, como siempre salimos a comer afuera los tres, Michelle, mi marido y yo. Y Michelle en un momento dado dice, ¿han pensado ustedes que a lo mejor esta es la última vez que vamos a estar juntos los tres? La mañana del 11 de septiembre de 1973, Michelle Bachelet presencia el bombardeo de La Moneda desde la Facultad de Medicina Norte, ubicada en Avenida Independencia. Se supo del inminente bombardeo y muchos de los que estábamos subimos a la terraza del hospital y entre ellos estaba Michelle. Miramos y vimos pasar a los aviones sobre Santiago, digamos, y bajando hacia el centro y después escuchar el sonido de los rockets. Y nosotros estábamos realmente silenciosos, porque era una sensación que por un lado no puede estar pasándonos a nosotros esto, y por otro lado una sensación de ¿a dónde va a ir a parar esto? No sabíamos nada de ella y yo me recuerdo que me llamó por teléfono. Entonces le conté yo lo que estaba pasando en ese momento y le dije que la tenía noticias, esto fue en la tarde, de que había muerto el presidente Allende y me dijo no puede ser y se puso a llorar al teléfono. Luego del golpe, Michelle se entera, estando en la universidad, que su padre es detenido. Aún no imagina lo que le espera a ella y su familia. Él había hecho una vida vital intachable, había tenido una familia intachable. El hecho de que Michelle estuviera quita un partido político era algo natural y lógico en el mundo que vivíamos en aquella época. Entonces que no tenía nada que temer en general. Y bueno, cuando lo detienen pocos días después, efectivamente ya empieza la mayor angustia de la familia. O sea, particularmente su mujer, de Ángela, que lo pierde de vista por un largo tiempo. No sabe de él, porque cuando llama a sus amigos generales, que ya empiezan a darle la vuelta a la espalda a Bachelet, le responden que no saben, o no le responden. La detención también los afectaba, toda una historia de infancia de ella. Ella siempre fue rodeada de sus tíos, eran los compañeros de armas de su papá. Pero, ¿por qué? Si yo soy un oficial que me conocen desde que mi papá entró a los 16 años a la Fuerza Aérea, era su vida, su familia y su institución, y nos crió en esos conceptos. Y por lo tanto, su gran dolor era que viejos compañeros de carrera pudieran estar imaginando que él, primero, habría hecho algo en contra de la institución o contra el país, y segundo, ser capaces de colocarlo en situaciones de esa naturaleza. Eso fue un tremendo dolor para él, un tremendo dolor. Alberto Bachelet es liberado tras 26 días de detención. Había sido víctima de torturas en la Academia de Guerra de la FACH. Tras un largo arresto domiciliario, es nuevamente encarcelado. Cuando salíamos a las calles de la población de Generales, nos gritaban, mañana van a matar a Bachelet, a Miranda y a no sé quién, porque son comunistas. Pero el resto, si nos veía de lejos, cruzaba la calle. Preso ahora en la cárcel pública, la Fuerza Aérea somete al general a un consejo de guerra, acusándolo de traición a la patria. Para él, esta es la peor de las afrentas y su salud empeora. Porque lo sacaban de la cárcel y lo llevaban a la academia a interrogarlo. Y en cada interrogación, entonces le hacían suplicio. Terrible. Que Michelle debe haber sufrido mucho con eso. Los colgaron, les pusieron corriente, los tuvieron, esto se llama la parrilla. Y yo creo que más que el tormento físico es también el tormento psicológico, de que alguien que ha sido amigo tuyo, que te conoce por 30 años, termine tratándote de esa manera.
fue el día 10 de marzo, durante todo el día sometido a interrogatorio, fundamentalmente entiendo por el fiscal Oteiza, y llega muy mal. Al día siguiente, muy temprano, se siente mal. Sus compañeros de celda lo ven tomarse el pulso, lo ven preocupado, lo ven demacrado. Estaba con nosotros el doctor Yáñez, un médico de la Fuerza Aérea, bien preso, y él constató la gravedad del caso de Bachelet y pidió ayuda al penal y no hubo ninguna ayuda, de ninguna especie. Mi padre estaba con él, estaba lavando la loza, y fue en ese momento en que le vino el infarto. Y bueno, naturalmente las condiciones por las cuales había pasado en alguien que tenía ya un problema cardíaco, era evidente que lo situaban en una zona de altísimo riesgo. Y por otra parte también está sumamente establecido que la ambulancia, los cuidados médicos que a cualquier persona normal se le prestan en tiempo oportuno, Alberto Bachelet no los tuvo, y que prácticamente cuando los tuvo ya estaba muerto. Ángela Gerial va a buscar a la Escuela de Medicina a Michelle Bachelet para informarle que ha muerto el general Bachelet. Yo no había visto a mi papá hace como una semana, porque me habían dicho que había gente que me andaba buscando para detenerme. Entonces, la verdad es que entonces fue un martes cuando murió mi papá. Yo lo iba a ver el día siguiente, y por un lado esta sensación de que no alcancé a despedirme y esta cosa de irrealidad completa, porque mi padre era, no sé, pues era quien me tomaba en sus brazos para darme la mamadera. O sea, mi papá yo fui siempre la niñita de sus ojos. Entonces, para mí fue tremendo eso, tremendo. Yo estaba en cirugía en ese momento, entonces van a buscarme, aparece el director del departamento de cirugía con una cara acontecido, digamos, y mi madre. Y yo supe al tiro que pasaba lo grave. Entonces yo salí y me dijo mi madre en el pasillo, y yo ahí me puse a llorar. Así que fui a la Moria y ahí esperamos como hasta las 4 de la tarde para que nos permitieran verlo. Y lo sacaron de los frigoríficos, lo pusieron en el suelo. Y me acuerdo muy bien porque estaba con un blue jean que a él le gustaba usar y con una polera que se había comprado en Estados Unidos, desteñida. Yo lo besé y estaba helado. Eso. Debido a su muerte, el juicio contra el general no prospera y finalmente no es condenado. Para Michelle fue muy difícil encontrar una capilla para velar a su padre. Finalmente, el 14 de marzo de 1974, se realiza su funeral. Michelle sufrió, lloró, pataleó, tuvo rabia, tuvo desilusiones también. Yo solo le di un abrazo fuerte y me senté un rato largo y la miré. Y la vi muy golpeada, pero muy entera. Pero hay alguien que estaría, sin duda, muy orgulloso en este momento. Un hombre al que quisiera poder abrazar esta noche. Ese hombre es mi padre. Alberto Bachelet Martínez, general de la Fuerza Aérea de Chile.
Tras la dolorosa muerte de su padre, Michelle forma una especie de coraza. Quienes la conocen de cerca dicen que muy pocas veces ha vuelto a llorar. Tiempo después, ella y su madre retoman sus estudios en la Universidad de Chile. Juntas ayudan como les es posible a los perseguidos por el régimen, pero viven en peligro. Uno iba a clase, tratábamos de seguir la vida normal, pero sabíamos que algún compañero de quinto, otro estudiante de sexto habían sido detenidos, no se sabía dónde estaban, y que eso podía pasar en cualquier momento y que eso era parte de las ansiedades que había que enfrentar en el día a día. Bueno, y a la familia de Michelle le tocó esto de una manera más brutal. Michelle acababa de llegar de la universidad y tocan el timbre y era gente de la DINA que nos venía a buscar para ir a dar una información. Y nos llevaron a Villa Grimaldi. Villa Grimaldi es el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. Allí son recluidas de manera separada Michelle y su madre. Ángela sufre apremios físicos. Del paso de Michelle poco se sabe. El hecho de separarlas implicaba toda una tortura psicológica, decirle a la mamá, seguramente, mira, si tú no hablas, vamos a torturar a tu hija, vamos a castigar a tu hija. Y al revés, o sea, a Michelle decirle lo mismo, si tú no hablas, vamos a castigar a tu madre y vamos a torturar a tu madre. Suponía que estaba ahí, pero un día que me llevaron al baño, que era un baño que no tenía agua, y había en la tina, que fue el primer día que me llevaron al baño después de 4 de haber estado ahí. Había una serie de ropas, un poco de agua remojándose, y estaba una camisa de Michelle que era muy característica porque era una camisa mexicana, que no era inconfundible. Y eso para mí no pensé, sino que si estaba ahí remojándose porque Michelle estaba para poderla usar. Yo tuve maltrato, vejámenes. Pero yo diría que lo que más me pasó a mí nunca tiene que ver. A mí no es lo físico lo que me afecta. A mí lo que me duele fundamentalmente es ver la miseria humana. Uno de los interrogadores en ese momento me dice que usted estudia medicina, es muy difícil estudiar medicina, ¿y qué consejo me podría dar? Porque mi hija quiere postular a medicina, ¿qué le podría decir a mi hija? ¿Qué sé yo? Entonces, yo era como una sensación de, ¿qué es esto? Yo decía, estas son personas que probablemente van a misa todos los domingos, se sienten buenas personas, están preocupados por el futuro de su hija y a la vez no tienen ningún problema en maltratar, torturar, violentar a un montón de gente. Días después, madre e hija son trasladadas al centro de detención Cuatro Álamos. 2 semanas más tarde, Michelle sale en libertad y concentra todos sus esfuerzos en liberar a su madre. Un día llegó a mi casa, tocando el timbre, y lo único que ella dijo fue que venía caminando de muy lejos, que no me contó dónde estaba tampoco, y que no quería hablar del asunto. Comió, lloró un rato y después se fue. Comenzó clase, supimos ya que Michelle tenía que irse al país con su familia en pocos días más. Los amigos nos vemos en la dura situación de saber que nuestra amiga, nuestra compañera, se va y que no es posible ir a despedirse, no es posible ir a verla. 9:26 minutos y comienzan a bajar los asilados de los buses. Finalmente, consigue que Ángela sea expulsado del país.
y ambas parten al exilio. En el aeropuerto se abrazan después de semanas de separación y sufrimiento. Abandonan Chile sin saber cuándo regresarán. Yo creo que el dolor que ella vivió aquí con la muerte de su padre, después con todo lo que tiene que haber vivido en Villa Grimaldi, junto con su madre cuando fueron detenidas, ella se armó como un muro fuerte de defensa, como para poder seguir viviendo. Yo creo que ella ha preferido omitir la vivencia. Una manera quizás de superar la etapa fue no hablar, por lo menos, más allá quizás de algo muy íntimo, de lo que a ella le sucedió. Ahora, nadie pasó indemne por Villa Grimaldi. Yo no sé en qué momento es que yo empiezo a transformar este sentimiento de odio, casi de rabia, en un sentimiento más constructivo. No puedo decir en este instante, pero fue un sentimiento que se fue transformando. Pero yo tuve mucha rabia, mucho odio, no quepa la menor duda. Yo ángel no soy un ser humano. Ya volvemos. Esto te sucederá. Michelle Bachelet comienza a enfrentar el interés propio que despierta ella y su vida. La revista ¿Qué pasa? Publica un artículo donde un sector del Frente Patriótico Manuel Rodríguez declara que ella habría pertenecido a sus filas. Más que claro, y desmiento la información entrega. Desmiento la información entrega. Es un absurdo, dice una cantidad de mentiras. Michelle Bachelet, desde las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entregó lo mejor de sí para la recuperación de la libertad y la democracia. Las Fuerzas Armadas cierran filas con su ministra. El mundo político le resta importancia a la publicación. El único antecedente que se confirma es una antigua relación de 2 años de Michelle Bachelet con Alex Fokovich, ex jefe de publicidad y propaganda del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Señora Bachelet, usted reconoció públicamente, lo hizo en una entrevista en el Mercurio, que tuvo una pareja que perteneció al Frente, ¿verdad? Al Frente Patriótico. Yo quería saber si en esa época usted justificaba la lucha armada contra Pinochet. Hace 20 años atrás, tuve una pareja, efectivamente, del Frente Patriótico. Y quiero decirle, así como cuando la gente trabaja conmigo, yo a nadie le pregunto su militancia ni si participan en una actividad u otra. Lo que me importa son los valores, las personas, sus sueños, sus convicciones. Y en este sentido, él tenía su pensamiento y yo tenía el mío. El que me hicieran la pregunta era bueno, porque yo creo que era bueno poder decir claramente lo que había pasado, que efectivamente yo había tenido una pareja, que yo me había enamorado de un hombre que tenía anhelos de justicia, que él tenía su manera, la manera como él creía que había que hacer las cosas, que yo tenía otra, y que eso había pasado 20 años atrás, y que por favor siguiéramos adelante y no siguiéramos pegados en ese tema. Michelle Bachelet se mantiene con una alta popularidad a pesar de estas declaraciones. Para muchos, esta mujer se ha convertido en un verdadero fenómeno. Yo creo que claramente ella no se lo propuso, y creo que parte de su gracia, de la espontaneidad, de la simpatía, de la cercanía que la gente advierte con ella, tiene que ver con eso. Yo de repente he pensado que si aquí hubiese habido un diseño explícito, deliberado, probablemente no habría resultado. Y ahí viene la rosa entonces para Michelle también. No, porque está Las circunstancias fueron imponiendo su nombre. Esta mujer fue capaz de ganarse el corazón de mucha gente. El
19 de septiembre del 2004 encabeza su última parada militar como ministra de Defensa. Días después, el presidente Lagos libera a quienes son sus posibles reemplazantes, Soledad Alvear y Michelle Bachelet. Comienza para ella el camino hacia la presidencia de Chile. Con este nuevo desafío, Michelle debe postergar una vez más a su familia y a ella misma. Pero yo siento que ella ha postergado una parte suya probablemente, la parte del amor, de ser pareja. ¿Me entiendes? Que eso requiere tiempo, requiere dedicación, no es fácil y cada vez es más difícil. No, pero de verdad, o sea, yo creo que ella se concentró en sus objetivos, digamos, como profesionales y en su rol de mamá. Y eso le ha abarcado la mayoría del tiempo. Ella tiene una visión como lúcida de las cosas, que el poder tiene sus reglas, el poder tiene sus soledades, el poder también tiene sus restricciones. Y ojalá pasara, pero no es fácil, ¿no? Yo creo que no es fácil para la presidenta encontrarse un novio. Yo creo que un novio también es bien difícil tener que arrancarse una presidenta. A mí me gustaría poder morir, no digo morir, pero de tener al final de mis días una pareja al lado con quien también seguir caminando juntos. Si no se da, no se da. He resuelto poner fin a mi candidatura presidencial. Con la salida de Soledad Alvear, Michelle queda como candidata única de la Concertación. Debe experimentar los rigores propios de una campaña. Pienso que es un producto de marketing mediático populista de la carta tapada, no reconocida aún de la fuerza militar. ¿Qué estado venía ella? Muy curada, pero demasiado ebria. Ella venía de una fiesta y había consumido cerveza. Ella es consciente que cometió una falta y va a asumir la responsabilidad que corresponde. Asumo la responsabilidad. Tu mamá está muy enojada. Pregúntale a ella. Seguramente inconscientemente se me escapó. Pero es un resabio de machismo, es muy indebido. A solo días de la votación del 11 de diciembre, Michelle vive el momento más doloroso de su campaña. Calma. Se suponía que era el último viaje en el penúltimo día de campaña. Brigadistas del comando de Michelle Bachelet regresaban a Santiago desde Temuco, cuando un violento choque frontal con un camión lanzó el bus en el que viajaban sobre el lecho del río. En el lugar fallecieron 5 personas, unas 20 personas fueron auxiliadas. Solo puedo decir que estoy desolada porque ellos estaban súper entusiasmados trabajando y obviamente un accidente de esta naturaleza con la cantidad de fallecidos que tenemos, de verdad es algo que nos da un profundo dolor. Yo creo que el accidente del río Maipo fue de hecho más fuerte y más duro para ella en la campaña, porque francamente eran personas que estaban trabajando por ella, eran sus voluntarios, era su gente. Después de 4... Difícil tener que arrancarse una presidenta. A mí me gustaría poder morir, no digo morir, pero de tener al final de mis días una pareja al lado con quien también seguir caminando juntos.
Si no se da, no se da. He resuelto poner fin a mi candidatura presidencial. Con la salida de Soledad Alvear, Michelle queda como candidata única de la Concertación. Debe experimentar los rigores propios de una campaña. Pienso que es un producto de marketing mediático populista de la carta tapada, no reconocida aún de la fuerza militar. ¿Qué estado venía ella? Muy curada, pero demasiado ebria. Ella venía de una fiesta y había consumido cerveza. Ella es consciente que cometió una falta y va a asumir la responsabilidad que corresponde. Asumo la responsabilidad. Tu mamá está muy enojada. Pregúntale a ella. Seguramente inconscientemente se me escapó. Pero es un resabio de machismo, es muy indebido. A solo días de la votación del 11 de diciembre, Michelle vive el momento más doloroso de su campaña. Se suponía que era el último viaje en el penúltimo día de campaña. Brigadistas del comando de Michelle Bachelet regresaban a Santiago desde Temuco, cuando un violento choque frontal con un camión lanzó el bus en el que viajaban sobre el lecho del río. En el lugar fallecieron 5 personas, unas 20 personas fueron auxiliadas. Solo puedo decir que estoy desolada porque ellos estaban súper entusiasmados trabajando y obviamente un accidente de esta naturaleza con la cantidad de fallecidos que tenemos, de verdad es algo que nos da un profundo dolor. Yo creo que el accidente del río Maipo fue el hecho más fuerte y más duro para ella en la campaña, porque francamente eran personas que estaban trabajando por ella, eran sus voluntarios, era su gente. Después de 438 días de intensa campaña, Michelle Bachelet no logra ganar en primera vuelta. Debe seguir recorriendo Chile, trabajando aún más intensamente. Y puedas tú hacer de ella una hija de Dios, y puedas hacer tú de ella una nueva criatura. Eligen a Michelle Bachelet como la primera mujer presidenta de la República. Logra una ventaja más amplia que la obtenida por Ricardo Lagos en la segunda vuelta de enero del 2000. Michelle cumple así una meta que en sus sueños de niña nunca estuvo. Como en todo proyecto que emprende, lo asume con férrea disciplina, la misma que exige a sus colaboradores. Yo creo que ella ha sido siempre igual. Lo que estamos viendo hoy día es la inauguración de un nuevo estilo, haciendo uso del presidencialismo. Ella es la que tiene que tomar las decisiones y está quedando claro que las toma. Señora presidenta electa, prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, prometo. Michelle Bachelet
entra a la moneda como la primera presidenta de nuestra historia. Inicia un nuevo capítulo en su vida, pero también el de un país entero.